Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, Tensei Shitara Slime Tataken le pertenece a Mitsuba, mientras que Hollow Knight le pertenece a Team Cherry. Capítulo 4. La luz plateada bañaba la habitación y con eso el hermoso resplandor de la luna les permitía concentrarse en algo además de los horrorosos ronquidos de sus compañeros. Rimuru realmente no entendía cómo es que todo se arruinó tan rápido, pues un hombre había llegado al bar y por la conversación tan acalorada que tuvo con Kaijin supuso que era exministro del que tanto se quejaban los hermanos. Vesta era su nombre. El hombre se veía inteligente, probablemente sea alguien trabajador, pero no era humilde, pues su actuación en el bar solo mostraba a alguien lleno de soberbia y bastante desagradable. El sujeto fue tan grosero como para tomar un tarro de alcohol y dejar caer el líquido sobre él, y aunque no trató de obtener represalias por su comportamiento, uno de sus acompañantes no iba a tolerar tal falta de respeto. Al final Kaijin se levantó y le dio un par de golpes hasta que lo dejó en el suelo, y aunque las elfas trataban de detenerlo para que no se metiera en problemas, sus hermanos parecían alentarlo a seguir. Al menos había un lado bueno, y es que Kaijin había aceptado ir con ellos a Tempest, y debido a esa decisión sus hermanos optaron por seguirlo, por lo que ahora tenía activos importantes para su aldea, permitiéndole tener un crecimiento favorecedor y crucial. Y ahora la situación actual, con todos ellos amontonados en una celda con los únicos aún despiertos siendo el Hollow, quien aún no se había quitado su forma ilusoria y parecía estar meditando o algo por el estilo. ¿No estás asustado? Su pregunta fue hecha en un susurro, tratando de no despertar a los enanos, quienes ya tenían un buen tiempo de haber quedado dormidos y en cierta medida los envidiaba. La elfa dijo que morirás, no pareces asustado. Parecía que no lo escuchaba, pues mantenía los ojos cerrados y los brazos cruzados frente a su pecho como si lo ignorara, o tal vez solamente sea porque no puede hablar y se limita a escucharlo. Me gustaría hablar contigo. Nuevamente no obtuvo respuesta, por lo que sin ver otra forma de entretener su aburrimiento comenzó a saltar sobre la cara de Mird, uno de los hermanos enanos y el único que hasta el momento no ha hablado. ¿Por qué crees que temería? No fue una sorpresa que se sobresaltara, de hecho fue esperado que se asustara. Después de todo, una voz que nunca antes había escuchado resonó en su cabeza, pero no volvió a decir nada más. En su lugar miró al slime en silencio esperando su respuesta. Aviso. El individuo conocido como Hollow Knight es el responsable de este suceso. Escuchar la voz de gran sabio ayudó a quitar el susto inicial, pero la confusión invadió sus sentidos cuando mencionó a Hollow, pero aunque quería preguntar, finalmente fue consciente de la mirada del gigante. ¿Fuiste tú? El hombre rubio asintió en silencio, aún esperando obtener una respuesta sobre su pregunta, algo que Rimuru notó, por lo que guardaría sus preguntas respecto a su comunicación para más tarde. La elfa dijo que morirás, ¿qué piensas hacer? Parecía meditar una respuesta, pues tardó varios segundos en responder. Sin embargo, la respuesta ya estaba en su cabeza, solamente no sabía cómo decirla. Nada. Al final su respuesta salió más agresiva de lo que esperaba, pero no trató de cambiarla, por lo que solo vio en silencio como el slime se sobresaltaba por la sorpresa. Nada. Vas a morir. ¿Que no te importa? Naruto se sentó con calma en uno de los banquillos de la celda, sin parecer afectado por los gritos del slime y la clara indignación en sus palabras, pues realmente no había mucho que pueda decir. Ya morí una vez, no hay mucha diferencia en una siguiente. Ya no hubo gritos, solamente un silencio que perduró durante varios minutos, pues el slime parecía estar analizando cada parte de él, tratando de escudriñar en sus pensamientos. ¿Quieres morir? No lo negó, pero tampoco dijo nada para confirmarlo, pues como era costumbre el silencio fue su respuesta, pero para Rimuru eso parecía ser suficiente. Una vez, un hombre sabio me dijo que no me limitará a sobrevivir, que prosperará. Finalmente habló, sus palabras volvieron a resonar con fuerza en su cabeza y no hizo nada para interrumpir, pues quería escuchar todo lo que tenga que decir. Después de todo, ya tiene un tiempo de conocer al gigante, es bueno finalmente escuchar su voz. Si te soy honesto, no tengo idea de cómo hacer eso. La sensación de la horca en su cuello y las cadenas sobre sus muñecas le daban una sensación nostálgica, pero no era una sensación agradable, pues traía recuerdos que prefería olvidar, pero que al parecer se niegan a abandonar su mente. Su Majestad, Gazelle Wargo, ha ingresado al recinto.
Su vista recorrió la habitación con una calma fría viendo como todos los presentes postraban en una rodilla mientras que el rey Gazel finalmente hacía aparición mostrando un porte imponente con su armadura plateada resplandeciente y su rostro en una combinación perfecta de la severidad y la firmeza, algo que debería de tener todo guerrero y por ende un líder. Atención. El juicio está por empezar, todos pónganse de pie. Las personas parecían ignorar el hecho de que él no se haya postrado ante el rey, de hecho ni siquiera le dirigieron la mirada, ya sea por el miasma que desbordaba su cuerpo de manera natural o porque simplemente no les importaba. Como vemos, el ministro, Vesta, estaba disfrutando de una bebida en dicho establecimiento, cuando Caijin y sus secuaces tomaron el lugar, atacando al indefenso hombre. Este comportamiento no es admitido, ni tolerado en este país. El abogado que se supone era el defensor se había puesto de parte de Vesta sorprendido. En lo absoluto, pues por lo que Caijin le había contado del hombre era alguien de influencia, por lo que no sería difícil sobornar al abogado y probablemente a muchos de los presentes. ¿Lo que ha declarado aquí es verdad? La pregunta fue hecha por el juez y dirigida hacia ellos, pues aunque era consciente de que muy probablemente no sean culpables, todas las pruebas indican lo contrario, por lo que solamente se limita a hacer su trabajo. Su Majestad, ya escucho todo lo que estos tipos hicieron, por favor, debe dar un castigo estricto y ejemplar para esta gentuza. Vesta vio que las cosas estaban como las quería en una posición que le favorecía, por lo que no dudó en tomar la palabra y tratar de hablar con el rey, quien se mantenía estoico e imperdonable ignorando sus palabras, pues sus ojos estaban centrados en Caijin. El agresor será sentenciado a 20 años de trabajo forzado, dentro de las minas. Los músculos de su cuerpo se tensaron por la declaración del juez. Esas no eran noticias agradables, por lo que estaba listo para romper la horca y las cadenas y escapar. Sus cómplices son sentenciados a 10 años de trabajo forzado, en esas mismas minas. Rimuru notó como los músculos del rubio se tensaron y con eso las cadenas en sus muñecas se comenzaron a agrietar, mientras que la horca, al estar hecha de madera, comenzó a crujir a punto de romperse. ¡Alto! Los guardias se detuvieron, el bullicio se apagó y Naruto dejó de ejercer fuerza sobre sus ataduras, pues el rey Gazel se había levantado y con su voz profunda hizo que todos en el lugar se congelaran. ¿Cuánto tiempo, Caijin? ¿Cómo has estado? El herrero no tardó en caer de rodillas ante su rey y poco después Vesta siguió su ejemplo, pues el rey finalmente había hablado y como era costumbre debían mostrar sus respetos ante su líder. Así es, Su Majestad, me alegra verlo con tan buena salud. En toda la reunión el porte del rey se mantuvo aburrido y desinteresado, pero ahora tenía su espalda erguida, parecía mucho más interesado en hablar con el herrero que prestar atención a toda la treta que se hizo hace unos minutos. Bien, Caijin, cuéntame, ¿estarías interesado en volver a enfilarte en mis tropas? Fue completamente esperado que los presentes se sorprendieran y era algo que Gazel ya se esperó, pero su mirada pasó momentáneamente hacia el rubio encadenado, pues incluso si parecía estar en una posición de debilidad, su porte y el mismo desbordante de su cuerpo mostraban que estaba todo menos indefenso. Le ruego que me disculpe, Su Majestad, pero mi lealtad ya le pertenece a otro amo, mi palabra de juramento es el mayor de mis tesoros, y nunca abandonaría ese tesoro, aun cuando usted me lo ordenará explícitamente. Las palabras de Caijin parecían ofender a los presentes, por lo que era de esperarse que los guardias tomaran sus armas y se acercaran a ellos, aunque tuvieron que detener su hostilidad cuando el rey levantó su mano dando la orden silenciosa de no actuar. Te comprendo muy bien. Rimuru, quien se mantenía en silencio al lado de Hollow, no pudo evitar suspirar de alivio cuando la tensión y hostilidad de los guardias fue aplacada, pues las cadenas y la horca en el cuello del gigante estaban a punto de romperse y sabía que si eso pasaba muchos aquí morirían. Este es mi veredicto: Caijin y sus acompañantes deberán ser exiliados de mis tierras. Desaparezcan de inmediato. Las mismas puertas que les dieron la bienvenida en un inicio ahora estaban abiertas esperando su retirada, por lo que sin querer ser empujado por los guardias rompió la horca y las cadenas y se alejó del lugar sin notar la mirada del rey en su espalda, o más bien ignorándola. El día casi acaba y los cálidos colores naranjos bañaban el cielo por la cercanía del ocaso y la ascensión de la luna al trono de los cielos como su regente temporal. Finalmente los habían soltado y afortunadamente los enanos cumplieron su palabra al acompañarlos a Tempest, algo que tenía a Rimuru contento y aliviado, pues tendía a enanos con una habilidad inigualable en diferentes ramas laborales. Rimuru, le pido por favor, cuiden de mi hermano.
El slime saltó sobre la cabeza de Naruto aún transformado y no parecía tener intenciones de volver a su verdadera forma. Supuso que quería estar lo suficientemente lejos de Guargón para hacerlo. No te preocupes, solo lo exploraré laboralmente. Kaido sonrió suavemente mientras miraba al slime y posteriormente a sus hermanos, quienes estaban serios. No estaban de ánimos como para tener una despedida cálida, pues después de vivir toda su vida en Duargon era doloroso dejar su hogar. Siguiendo la sentencia de su majestad, Kaijin y sus hombres quedan exiliados. Desde hoy váyanse de inmediato. Dándose la vuelta miró una última vez a los enanos antes de cerrar la puerta de la ciudad, haciendo que el silencio reine durante varios minutos, pues los enanos no decían nada, sus cuerpos no se movían y Rimuru no quería ser grosero. Después de todo entendió lo que se siente dejar atrás todo lo que conoces por algo más. ¿Ya nos vamos? Mis amigos nos esperan en el bosque. No obstante, la noche les estaba pisando los talones. Lo mejor sería viajar hasta donde el sol les permita y descansar hasta el amanecer, pues aunque tenía confianza en las capacidades de Hollow y Ranga para sobrevivir, no podía decir lo mismo de los enanos o Rigur. Un nuevo día llegó y mientras Rigur y los enanos sofocan el fuego y guardan las bolsas de dormir, tanto él como Rimuru habían ido a un lago cercano, aunque para ser honestos fue más la insistencia del slime lo que lo hizo acompañarlo. Pongan mucha atención, muchachos. Rimuru también le había pedido a Ranga que los acompañara y a diferencia del gigante el lobo aceptó de inmediato y de hecho fue el primero en llegar, esperando la llegada de sus dos amos con paciencia. Rimuru, transformación. Tal como el nombre lo dice, Rimuru se transformó, aunque ya había visto esta transformación. Después de todo era una copia idéntica de Ranga, quien veía maravillado cómo su amo se transformaba en él, aunque evidente mucho más grande. Relámpago negro. Nuevamente la imaginación no parecía ser el fuerte de Rimuru, pues prácticamente era una descripción de su ataque, por lo que no fue del todo una sorpresa el ver cómo del cuerno de Ranga salió un relámpago de energía oscura con el sonido característico del trueno haciendo eco en su cabeza. Siempre me sorprendes, amo. Sin embargo, ignorando la clara falta de imaginación del slime, el ataque había mostrado su efectividad, pues no solamente fue destructivo sino que el poder irradiaba en el ambiente, mostrando lo dañino que puede ser si conecta con el objetivo. ¿Qué piensas? Desde que inició el viaje de regreso había tratado de iniciar una conversación con el gigante, por muy mínima que sea, pero en general las respuestas a sus preguntas eran vagas o simplemente ignoraba sus intentos de comunicación. Al final resulta que incluso con la capacidad de comunicarse no parecía estar dispuesto a aprovecharla más de lo necesario. Además se veía que era alguien bastante taciturno y sosegado, por lo que no insistió demasiado. ¿Qué debemos seguir? Si había algo que le gustaba de las personas bajo su mando era la eficiencia y la rapidez en la que completan un trabajo o encomienda, y los enanos habían demostrado su valor rápidamente en esos aspectos. El viaje de regreso duró poco, fue en su mayoría silencioso y tranquilo, pero lo suficientemente rápido como para no perder los estribos y mantener la cabeza fría. Cuando llegaron, grande fue su sorpresa y desagrado al ver cómo varias aldeas aledañas de duendes habían tomado la decisión de unirse a ellos. Eso no sería un problema y de hecho sería bueno al tener mayor cantidad en la fuerza laboral, pero en la situación en la que se encuentran con escasez de alimento y abrigo no podían tomarse el lujo de aceptar a más personas. No obstante, Rimuru no parecía compartir sus pensamientos. En un inicio realmente no tenía planeado aceptarlos, pero después de que Gran Sabio le dijera que había una posibilidad mínima de supervivencia, no dudó en aceptar que se quedaran, aunque eso solo aumentaba la cantidad de problemas. Rimuru había optado por darles nombres a sus nuevas adquisiciones y, como era de esperar, se quedó en un modo de sueño igual a la primera vez, pues sus magículas fueron nuevamente drenadas y su cuerpo necesitaba recuperarlas. Haciendo un estimado general por el tiempo que tardó en despertar la primera vez, no fue difícil deducir que en 3 días estaría nuevamente en plena capacitación. Eso no quita que fue una idea estúpida el nombrar a todos los duendes, pues además de que lo dejó en una posición extremadamente expuesta, era un blanco fácil y si planeaba ser el líder de esta gente la debilidad no tenía cabida. Por otro lado, no tenía sentido seguir pensando en eso, por lo que decidió aprovechar las capacidades y talentos de los enanos, en general el talento de Kaijin, pero debido a algunos problemas en general provenientes de Rimuru tardó algunas horas en poder hablar con el enano. «Oh señor Hollow, ¿qué necesita de mí?». Naruto lo miró en silencio durante algunos segundos, tratando de obtener una conexión con el enano de la misma manera que la obtuvo con Rimuru. Si no fuera de esa manera jamás hubiera podido comunicarse con su compañero azul.
Necesito de tus servicios, enano. No fue una sorpresa ver cómo Kaijin abría ligeramente los ojos al escuchar su voz, pues de más de que lo estaba escuchando hablar, su voz era profunda e imponente, lo suficientemente grave como para intimidar al más fiero de los leones. ¿Qué necesita, señor? Viendo que tenía toda la atención del enano, se quitó la vieja capa que cubría su cuerpo, pues después de que se quitó la ilusión, la ropa que tenía también desapareció, dejando que la andrajosa y sucia capa con la que apareció en este mundo volviera a cubrir su cuerpo. Necesito un arma, adecuada a mi tamaño. Armadura. Ligera pero resistente, ¿puedes hacerlo? El herrero no contestó. En su lugar tomó los brazos de Hollow y hizo una medida aproximada de sus piernas. Tiene que decir que cuando lo vio por primera vez en su verdadera forma fue algo sorprendente, pero también tenía que ser consciente que debido a su tamaño la mayoría de las armas eran como dagas y con la fuerza que lo ha visto ejercer en cada arremetida se rompen facilidad, por lo que un arma cualquiera no sería práctica. 3 días, en ese tiempo tendré algo para usted, señor. Ya no hubo palabras del gigante. En su lugar volvió a ponerse su capa y se fue sin molestarse en dirigirle una última mirada al herrero, quien parecía concentrado y formando varias ideas en su mente tanto para el arma como la armadura del gigante cornudo. El sol brillaba resplandeciente con su calor, envolviendo el cuerpo de todo ser vivo con la suerte de recibir su luz, y aunque él era uno de los afortunados no podía sentir su calor, algo de lo que no estaba seguro de si debería agradecer o maldecir. Después de todo, la capacidad de sentir era algo que extrañaba en muchas ocasiones. Señor Hollow. Deteniendo su tren de pensamientos, miró a sus espaldas viendo como un hombre de grandes proporciones y altura descomunal se acercaba con velocidad hacia él. Parecía feliz por alguna razón. Mi señor. Finalmente llegó y no tardó en postrarse en una de sus rodillas ante él. Eso de cierta manera le recordaba a lo que vio en Duargón con todos los súbditos de Gacel arrodillados ante la majestuosidad del gran monarca. Gran Rimuru, finalmente ha despertado. El hombre fue directo y parecía que su felicidad no iba a desaparecer, algo curioso pues pensó que al igual que la mayoría le tenía miedo. Retírate. No obstante, y desconocido para él, la gente del pueblo no le tenía miedo, pues aunque su presencia era inquietante y aterradora se habían acostumbrado, por lo que apreciaban la ayuda que les brindaba incluso si parecía seguir negado a la comunicación verbal. Rimuru despertó. Por consiguiente el trabajo de Kaijin finalmente terminó, pues curiosamente el tiempo límite que se impuso el enano es lo mismo que el slime tardaría en despertar. Tal vez era simple coincidencia, pero le parecía curioso cuanto menos. Sabía que Rimuru lo debe de estar esperando, pero estaba algo ansioso por ver el resultado y el trabajo del herrero barbudo. Además, un par de minutos no deberían de ser un problema. Oh, señor Hollow, un gusto verlo. Su pedido está listo, venga. Esperó por varios segundos, pero finalmente el herrero regresó con 2 cosas, una envuelta en vendas y la segunda parecía una capa de piel blanca con pedazos de metal a la medida de su pecho. Tenga, pruébelo. El hombre le tendió primero la capa, por lo que la extendió admirando el trabajo. No parecía muy pesado, algo que agradecía, y por lo que veía facilitaba la movilidad, algo que todo espadachín alabaría. Y aquí está su arma. Lo segundo que le entregó fue la cosa envuelta en vendas, por lo que no tardó en quitarlas, notando rápidamente el grosor de la hoja y lo afilada que estaba, pues mientras que el grosor evitaba que se rompiera debido a su fuerza, el filo era el adecuado para cortar la carne y además el peso era agradable, por lo que podría ser fácilmente una especie de mandoble. Sorprendentemente le quedaba a medida, la capa era lo suficientemente larga como para tapar su cuerpo completamente y de hecho aún le sobraba un poco, por lo que se arrastraba por donde caminaba. Eso evidentemente lo llenaría de tierra, pero era soldado, estaba acostumbrado a mancharse de sangre y viseras. Algo de tierra no sería una molestia, pues siempre y cuando no afecten a la practicidad de la prenda no tenía problemas. Me siento complacido. El herrero esperaba una reacción mucho más entusiasta, pero se confirmó con eso viendo cómo el gigante se iba alejando y su espalda se iba haciendo más y más pequeña conforme aumentaba la distancia. Su reloj mental no se detenía, el sonido constante del tic-tac estaban haciendo que se pusiera de los nervios, pero para su infortunio eso solo era su imaginación, por lo tanto no podía destruir ese maldito reloj con algún libro como lo hacía en su anterior vida. ¿Dónde está Hollow? Finalmente, y para tratar de distraer su mente, miró a Rigurd y preguntó por el paradero del gigante. Después de todo había pedido su presencia hace algunos minutos, por lo que era de extrañar que aún no estuviera presente. No lo sé, Gran Rimuru, yo mismo le notifique sobre su estado actual.
Un suspiro desganado se escuchó del slime y aunque iba a pedir que volvieran a buscarlo no tuvo que hacerlo cuando en la choza la figura esbelta pero imponente del gigante hizo aparición. Hollow se veía grande, como siempre, pero las sombreras parecían hacer que se vea más robusto. Además el hecho de que haya deshecho de esa vieja capa y utilizara algo más limpio y pulcro le daba cierto aire divino que parecía irreal. «Déjanos solos, Rigur». No obstante sabía que el gigante no estaría feliz con su ausencia en estos 3 días y aunque no tenía ojos que leer o lenguaje corporal transparente conocía lo suficiente a Hollow como para saber cuando algo le molesta. No debiste dejar que se quedaran, sabía que la conversación tomaría este rumbo pero eso no quita que todavía tenía esperanzas de que no fuera de esta manera y que su compañero tenga la mínima de empatía para entender la situación. Solo les di nombres que hubieras hecho tú en mi lugar. Esperaban muchas respuestas todas mínimamente humanas pero parece que Hollow se tomó muy en serio el ser un monstruo porque no parecía importarle esa gente. Los hubiera sacado de aquí, Rimuru suspiró con claro desgrano. Esa respuesta fue demasiado directa y sin ningún ápice de dudas mostrando que no se hubiera tentado el corazón para dejarlos morir. Ellos hubieran muerto, si no se quedaban. Extrañamente el gigante gruñó algo curioso siendo que no tenía garganta con la cual gruñir pero ahí estaba un gruñido gutural y seco resonando en su cabeza. No es nuestro problema. Consumen recursos valiosos, y la mayoría no tiene ningún tipo de utilidad práctica. No son necesarios. Esa declaración tan frívola y apática le erizó la piel pues hablaba de ellos como si fueran recursos, hablaba de ellos como si estuviera hablando de un martillo o un cuchillo, no de personas. Son personas, no son herramientas. Su respuesta fue un gruñido despectivo no tomando en cuenta esa declaración. De hecho parecía que creía seriamente que el equivocado aquí era él y siendo honesto no sabía si debía seguir con la discusión. Capítulo 5. Gritos, carne siendo cortada, la ceniza cayendo como lluvia, humo bañando su cuerpo y el calor abrasador de las intensas y furiosas llamas hacían que se viera obligado a cerrar los ojos mientras que el caos a su alrededor no se detenía. Pocos centímetros de él un hombre corría y gritaba mientras que el fuego lo consumía pidiendo ayuda a gritos a quien sea lo suficientemente noble como para tener la disposición de ayudarlo. Él no lo era. Las personas a su alrededor tenían sus propios problemas como para prestarle atención al hombre en llamas quien poco a poco iba apagando sus intensos gritos y se permitía sentir el frío beso de la muerte. Abriendo sus ojos bajo la miranda sintiendo un débil agarre en su bota por lo que sin inmutarse apartó la mano de la mujer quien trató de llamar su atención. Ella ya estaba perdida, más de una espada había cortado su piel y la sangre perdida era imposible de recuperar. Al final ella también murió. Mirando a su alrededor vio como múltiples hombres, todos ellos a su disposición, quemaban el lugar con brillantes antorchas en sus manos y armas descansando en sus manos o enfundadas sobre sus muslos. Sus ojos brillaban con la asfixiante lujuria de la batalla, el placer puro retumbó a través de ellos con la sangre manchando sus manos, sus pechos, sus rostros. Lo conocen como demonio pero la raza humana, eran peor que cualquier dios o demonio que haya pisado la tierra. La aldea había tenido un crecimiento favorecedor los últimos días y aunque la comida seguía escaseando, aún más con el incremento en la población, había enviado varios grupos de exploración y cacería al bosque y aunque el problema de la comida aún no desaparecía al menos estaba mínimamente controlado. Señor Hollow. Deteniendo su paso miró a sus espaldas viendo una imagen extrañamente familiar pues Rigur nuevamente corría a toda velocidad hacia su ubicación aunque esta vez la felicidad no era algo que estuviera presente en su rostro, más bien la preocupación. Rigur me ha informado que su grupo de exploración ha encontrado intrusos, acercándose a la aldea. Eso podía ser un problema pero no uno que necesite de su atención inmediata pues al igual que Rimuru él tenía trabajo que hacer además de la administración continua de los duendes en diferentes rubros laborales y en general los había estado instruyendo en el manejo general de la espada y el arco pues si iban a salir al bosque mínimo debían saber defenderse. Rimuru se encargará, el enorme duende asintió y salió nuevamente disparado a buscar al slime pues de hecho no estaba buscando a nadie en concreto, más bien era informar al primero que viera aunque no espero que de todos modos tuviera que buscar a ambos. Los colores cálidos del ocaso bañaban su cuerpo mientras que sus ojos no despegaban su vista del atardecer viendo como poco a poco el sol se escondía y la luna tomaba nuevamente su lugar. Espero que no estemos interrumpiendo nada importante.
No hubo necesidad de voltear, conocía esa voz pues ha estado los últimos meses escuchándola sin parar, por lo que no despegó su vista del ocaso. No interrumpes nada. Eres bienvenido a unirte a mí. El slime hizo caso a sus palabras y con pequeños saltos se fue acercando y no se detuvo hasta que estuvo a su lado, y aunque sabía que había alguien más no estaba realmente interesado en saber quién era, pues prefería mantener su silencio intacto. Oh, es verdad, no los he presentado. Hollow, ella es Shifu, Shifu él es Hollow Knight. Pero al parecer el silencio no es algo que pueda durar mucho con este slime, por lo que optó por preguntar respecto a la intrusa. A fin de cuentas podría tener información de cualquier tipo más allá del bosque de Jura. ¿Qué pasó? Rimuru por otro lado estaba esperando esa pregunta, aunque a su parecer se tardó mucho en formularla, así que también tardó unos segundos en contestar. Un nido de hormigas gigantes los atacaron yo. No obstante se vio interrumpido cuando Hollow hizo otra pregunta, una válida a decir verdad. Después de todo reveló entre líneas que había más de una persona. Para ser justos casi que prefería no contarle nada, pues estaba seguro que si fuera por él ahora los estaría sacando de la aldea o muy probablemente pida una retribución por su ayuda, pues no se veía como alguien muy altruista y por lo que veía prefería monopolizar las cosas como un intercambio. Sí, son otros 3 aparte de Shifu. En fin, el grupo estaba huyendo de las hormigas y ¿sabes qué? El trío es el mismo que encontramos en la cueva de Veldora. O los recordaba, pero eso significa que no eran más que simples aventureros, por lo que no deberían de tener información crucial ni algo interesante que dar, por lo que eran de su nulo interés. Supongo que están aquí por la desaparición de Veldora. Aunque no lo estaba viendo, sabía que el slime asentía, o bueno, lo hacía lo mejor que podía. Recordemos que la falta de un cuello hacía al slime incapaz de hacer cierta cantidad de movimientos. De hecho, es por eso precisamente. Hollow movió su cabeza ligeramente para ver a la mujer que los acompañaba, quien curiosa veía a la extraña criatura de cuernos y altura descomunal, pues incluso con todo el tiempo que tiene de recorrer el mundo jamás había visto a una criatura similar. No interrumpo más tu charla. No obstante, su momento de contemplación duró poco, pues el gigante finalmente se dio la vuelta y comenzó a alejarse sin molestarse en dirigirle la palabra a la humana, quien lo seguía con la mirada. No le agradó mucho, ¿no es así? Rimuru se confundió un poco, pero después notó que veía al gigante, por lo que solo bastó sumar 2 y 2 para entender la situación, por lo que no tardó en explicar las circunstancias respecto a su taciturno compañero. Oh, no te preocupes, es así con todos. No sé mucho sobre su vida, pero tengo entendido que vivió en la guerra. Ya lo había notado, pues a diferencia de muchos otros invocados, Rimuru entre ellos, el porte del gigante no era descuidado, significa que no era un civil. Además su cuerpo parecía estar siempre tenso, por lo que era evidente que nunca bajaba la guardia, optando por estar atento incluso entre sus aliados. El hecho de que no tenga voz parecía no ser un problema, pues pudo escuchar cómo Rimuru hablaba con el mayor, por lo tanto era evidente que cualquier problema con la comunicación había sido resuelto de manera sobresaliente. En todo caso, tampoco se veía como alguien muy hablador, por lo que no trataría de molestar, optando por tomar una postura mucho más neutral que con el Slimet, quien parecía ser amigable y abierto a cualquier tipo de conversación. El sol brillaba con fuerza sobre sus cabezas. Estaba seguro de que si no fuera por la falta de sensibilidad en su cuerpo, es seguro decir que ahora sentiría el intenso calor sobre su piel, e incluso si podría soportarlo, no quita que la sensación sería en el mejor de los casos algo desagradable. Ustedes sí que se toman su tiempo. Lo bueno del día de hoy era que los aventureros finalmente se irían a Blue Moon. Había pedido la mayor cantidad de información sobre el exterior, tanto de lugares habitados por humanos como los principales centros de comercio. De hecho, fueron lo suficientemente amables como para entregarle un mapa bastante detallado de la región, y evidentemente el bosque de Jura estaba en ese mapa. ¿Por qué las mujeres se arreglan tanto? No lo entiendo. Tendría que estar de acuerdo con eso, pues hace aproximadamente una hora que tanto Shizu Aizawa como Eren habían estado metidas en su carpa arreglándose para el viaje, y aunque Shizu parecía estar siendo arrastrada por la mujer rupia, la más joven sí parecía interesada en el cuidado personal. Shizu, ¿qué pasó? Shizu había detenido sus pasos, mientras que su mirada sonriente fue drásticamente cambiada por una mirada perdida. Casi parecía no saber dónde estaba, y su cuerpo no reaccionaba a los intentos de Eren por llamar su atención. Shizu, ¿qué pasa? Responde. Para preocupación de los aventureros, la mujer cayó de rodillas y un pulso de energía salió de su cuerpo, algo que Naruto no tardó en detectar, por lo que se preparó para cualquier eventualidad. Rigor, llévate a los humanos de aquí.
Evacuó a los alrededores, apenas tuvo tiempo de ver cómo arrastraban a los humanos a la fuerza cuando Shifu había comenzado a flotar y con eso las pequeñas llamas que salían de su cuerpo fueron rápidamente cambiadas por el calor abrasador de un tornado de llamas tan calientes que hicieron magma bajo la tierra. ¿Qué pasó aquí? No se molestó de siquiera mirar a sus espaldas y tampoco perdió el tiempo en darle una respuesta. En su lugar mantuvo su atención en el crepitar de las llamas esperando que cuando el fuego desapareciera la misma mujer de hace unos segundos diera acto de presencia. Pero no fue así. Las llamas sí se apagaron, pero en el lugar donde debería estar la mujer estaba un hombre de cabellera roja y piel bronceada. Era evidente que su energía era diferente a la de cualquiera de los presentes. ¿Era un espíritu? Los aventureros le hablaron de algunas razas, entre ellos los espíritus, pero para ser justos todo tipo de información que pudieron proporcionar fue en el mejor de los casos vaga y en el peor carente de verdadero valor. No obstante, y para su entera curiosidad, una clase de esbirros aparecieron a espaldas del espíritu, pero la atención de dichas criaturas no estaba sobre ellos ni tampoco sobre los habitantes apostados no muy lejos de la contienda. Estaba sobre la aldea. En su mayoría la madera era prominente en la construcción de la aldea, por lo que las llamas de esas cosas no tendrían problema alguno en quemar todo lo ya hecho, y aunque sabía que con la experiencia actual de los duendes y la guía de los enanos no tardarían mucho en volver a construirlo, prefería mantener la pérdida de recursos materiales al mínimo. De su mano izquierda unas dagas hechas con su energía aparecieron. El poder sobre esas pequeñas armas retumbaba alrededor y debido a eso no fue del todo una sorpresa ver cómo atravesaba sin problema a los esbirros evitando cualquier daño material. Lo sorprendente fue que las dagas parecían teledirigidas siguiendo cada movimiento de los esbirros y evitando errar en su intento de ataque. Al ver su objetivo cumplido y aprovechando su posición de rodillas, tensó sus piernas y debido a eso su cuerpo desapareció de la vista de todos los presentes y solo volvió a ser visible cuando apareció frente al espíritu. Su espada recién forjada dio un rápido y poderoso tajo, uno que el espíritu apenas logró esquivar, pero se llevó un profundo corte a lo largo de su pecho debido a su descuido. Hollow, no lo mates. Aún en el cielo y viendo que su idea de terminar de un ataque falló, no dudó en golpear fuertemente al espíritu con su puño izquierdo, haciendo que el cuerpo del pelirrojo caiga con fuerza sobre la tierra y una cortina de polvo se levantó alrededor. Su propio cuerpo no tardó en caer al suelo, pero a diferencia del espíritu él cayó con mucha más gracia, pero no tuvo oportunidad de acercarse cuando un poderoso torrente de llamas emergió y debido a eso tuvo que poner su capa delante de él para cubrirse de las llamas. No obstante, eso no sería suficiente para detenerlo, pues más rápido de lo que el espíritu pueda reaccionar corrió a través de las llamas y sin saber cómo o cuándo la espada que segundos antes cortó su pecho ahora estaba profundamente clavada sobre su hombro. Naruto sacó su espada de un tirón ignorando el gruñido salvaje que el espíritu le mandó y con eso dio un poderoso golpe sobre el rostro del pelirrojo, un golpe que aunque no lo lanzó lejos sí hizo que su espalda chocara contra el suelo haciendo que la tierra tiemble por la fuerza. El gigante levantó su espada listo para matar al espíritu, pero antes de que pudiera mover su cuerpo una gran cantidad de hilos envolvieron su cuerpo evitando su ataque y sometiendo sus movimientos. Lo lamento, pero no podía dejar que la mataras. No dijo nada, solamente se limitó a gruñir en frustración ante la interrupción. No obstante, solo bastó un movimiento brusco para que los hilos se rompieran y sus extremidades se liberaran. Hazte cargo, pero si las cosas se salen de control, morirá. El gigante cornudo puso su espada sobre su espalda y se alejó. Sea lo que sea que Rimuru quiera hacer con el espíritu y su anfitrión estaría atento por si se sale de control, pues ya invirtió mucho tiempo en esta aldea como para permitir su destrucción. Gran sabio usa depredador. No obstante, Rimuru trató de ignorar sus palabras optando por acercarse a Ifrit, el nombre que Gran Sabio le dijo que pertenece al espíritu superior de la llama, un espíritu legendario según Gran Sabio, pero para ser justos esperaba una pelea mucho más duradera. Entendido. Usando la habilidad única, depredador con éxito, su cuerpo se abalanzó sobre Ifrit con velocidad y la esfera que componía su cuerpo se convirtió en una poderosa ola que consumió la figura del espíritu, quien no hizo sonido alguno ante su destino. Nuevamente el sol abrasador hizo aparición y el hermoso día soleado de hace unas horas volvió a mostrarse sobre el cielo, pues debido al calor de las llamas las nubes emergieron de la nada obstaculizando la llegada del sol y su intenso calor. Realmente lo lamento mucho, Shifu, nunca pensé que te atacaría a matar.
La mujer no pudo evitar suspirar y poner los ojos en blanco, pues desde que había despertado de la inconsciencia el slime se había disculpado una media docena de veces y todas ellas había dicho una y otra vez que no era necesario, pero parecía que nuevamente tenía que repetirlo. No te preocupes, no le guardo rencor. De hecho le agradezco, si no fuera por él, pude haber matado a alguien. Rimuru sabía que probablemente esté cansado a Shizu con su insistencia, pero para ser justos él pudo haber controlado la situación sin necesidad de la hostilidad del gigante, pero supuso que también era su culpa al no haber explicado la situación a su compañero de antemano. Aún así, no está bien, debería de saber que no está permitido el matar a los humanos. Naruto había estado presente durante toda la conversación optando por mantenerse en silencio, pero eso no quita el hecho de que tenía sus motivos y sin importar el descontento del slime tomó la decisión más adecuada con las cartas que disponía. Tus reglas, así como tu gobierno, es un chiste. Eres ingenuo al pensar que los humanos no nos atacarán si tienen la oportunidad. Si pudiera el slime ahora estaría suspirando a todo pulmón, pues los pensamientos del gigante eran lo suficientemente fuertes como para que Shizu los escuchara, haciendo que los pensamientos antes inaudibles para la mujer ahora sean captados con facilidad. No está equivocado, amigo slime, tu aldea se ve con potencial, pero si su crecimiento sigue tan prometedor como ahora, las civilizaciones humanas no dudarán en atacar. El problema no era únicamente ese y Naruto lo sabía, pues Rimuru en todo su conjunto ya era poderoso por derecho propio. Sus aptitudes físicas no eran sobresalientes, pues no tenía un cuerpo con las cuales aprovecharlas, pero su magia y habilidades que ha mostrado hasta el momento son cosas a tomar en cuenta. El problema real no era el arsenal que ahora disponía, sino el aterrador potencial que podía presumir, pues con el pasar del tiempo y si utiliza sus cartas con cuidado el slime fácilmente podría ser uno de los seres más poderosos del mundo. Él lo sabía, Shizu lo sabía y toda la aldea de duendes lo sabía, pero también era consciente de que muy seguramente Rimuru no lo sabía y probablemente no quería saberlo. Oye slime, ¿te molestaría escucharme? Incluso si los pensamientos de Shizu y Naruto estaban a favor en ese aspecto, la realidad es que ella estaba muriendo. El propio Rimuru ya se había dado cuenta de ese hecho, pues Gran Sabio lo había mantenido al tanto, por lo que ahora solo estaban haciendo que la muerte de la mujer no sea tan solitaria o lúgubre. Oh, claro que no. Naruto se mantuvo en silencio, prestó atención a las palabras de la mujer contando su historia desde su llegada cuando solo era una niña hasta su actual deceso. Realmente no estaba muy interesado en la vida de esta mujer, pero ella, al igual que él, era una guerra, vivió en el fulgor de la batalla la mayor parte de su vida y hasta hoy eso siguió de la misma manera. Ambos eran soldados e incluso si lucharon por diferentes razones seguían siendo soldados, por lo que sería respetuoso y escucharía incluso si no se lo pidió directamente a él. Oye amigo slime, no me has dicho tu nombre todavía. Rimuru se mostró confundido, pues estaba bastante absorto en escuchar respecto a la historia de Shizu y cuando se quedó callada realmente esperó un silencio algo más largo, no una pregunta tan extraña o repentina. Oh. Si te lo dije, me llamo Rimuru. La mujer sonrió levemente mientras veía al gigante de reojo, pues la criatura, aunque no la veía a ella o a Rimuru directamente, sabía que estaba atento a todo lo que ocurría y le hubiera gustado hablar más con él, pero en estos momentos se limitaría únicamente a la presencia. Ese no, el verdadero, supongo que también sabrás el de tu amigo, ¿no es así? No, de hecho no lo sabe, como se dijo una y otra vez. Su compañero era alguien taciturno y sosegado, evitando lo más que pudo la comunicación verbal y limitándose a mostrarse productivo y como un activo importante sus palabras, no las de él, en el desarrollo de la aldea. Mi nombre es Mikami Satoru, aunque a decir verdad, no sé el de Hollow, nunca me lo había dicho y realmente no creo que quiera hacerlo ahora. No se equivocaba, pues ya sea Hollow Knight o Uzumaki Naruto, ambos eran nombres utilizados para facilitar la herramienta comunicativa entre dos o más partes. Todos aquí lo conocían como Hollow Knight, mientras que Uzumaki Naruto no existía. El hecho de meter un nombre olvidado a un mundo que no conoce no tiene sentido. Además, un nombre solamente es una herramienta, sea como sea que le quieran llamar, no tiene ningún apego emocional hacia el nombre Naruto. Ya veo, realmente es una lástima. Probablemente no lo parezca, pero el vínculo que tú y él comparten es fuerte. En el futuro solo se fortalecerá. Me hubiera gustado haberlo visto. Naruto no tenía comentario o pensamiento respecto a esa declaración, pero Rimuru realmente esperaba que fuera verdad lo que decía, pues incluso si Hollow no lo decía, y si le preguntan probablemente lo negaría. Ambos tenían un vínculo raro, por no encontrar mejor palabra.
El gigante se veía alguien calmado y tranquilo pero bastante independiente. ¿Por qué no se ha ido? Es una pregunta que se tiene desde hace un tiempo, pues debido a la primera impresión que tuvo de Hollow realmente pensó que se iría en cuanto tuviera la oportunidad, pero hasta el momento se ha quedado y de hecho lo ha estado ayudando. Oye Slime, ¿puedo pedirte un favor? Para su desconcierto pero resignación, la piel de Shifu, antes joven y suave, ahora se estaba volviendo pálida y arrugada, mientras que su cabello negro estaba perdiendo la pigmentación y con eso las canas habían comenzado a inundar su cabeza. Claro, pide lo que quieras. El tiempo ahora era crucial y lo sabían, sea lo que sea que ella pida el slime haría hasta lo imposible por poder cumplirlo sin importar la dificultad de la tarea. Por favor, cómeme. Capítulo 6. Sombras cobalto bailaban sobre las hojas con imágenes parpadeantes y choques veloces que brillaban a través de los huecos a lo largo de las venas y las ramas oscuras fluyendo calor. Relájate, su voz incluso resonando como rescoldos entre las brasas de su mente fue ignorando, pues la fuerza y arremetidas de sus ataques no hacían más que incrementar. Controla tu mente, nuevamente, y como había sido la última hora sus palabras habían caído en oídos sordos, pues su mente generalmente dispuesta al diálogo ahora estaba compungida, atormentada y confundida. Finalmente se cansó, por lo sin duda ni contemplación hizo que la espada que descansaba en las finas manos de su rival se deslizara de su agarre y pierda la oportunidad de volver a atacar. Fueron varios tortuosos y largos segundos de silencio, con la persona más baja viendo su mano ahora desocupada con total atención, casi como si esperara que el arma volviera a su mano. Aunque como era evidente eso no pasó. Fue paciente y dejó que lo atacara para aminorar el dolor por el duelo, pero incluso él con toda su paciencia sabía que tenía obligaciones, por lo que una hora fue más que suficiente para calmar sus emociones. Hice lo correcto. No dijo nada y Rimuru parecía tener la intención de seguir hablando, por lo que esperó con calma sus siguientes palabras, pues aunque no podía mentir al decir que sentía el luto o la tristeza del slime, al menos sería considerando al menos lo mejor que su inexperiencia emocional le permita. Al comerla, al ver que la hostilidad y la agresión desaparecieron, dejó que su espada anormalmente grande descansara sobre su hombro mientras pensaba en qué decir, pues cualquier palabra que ahora salga de su mente podía ser crucial dependiendo de cómo lo veas. Fue su deseo. Rimuru soltó una risa seca sin gracia por sus palabras, pues era demasiado consciente de eso, pero incluso así todavía sentía que tal vez pudo haber hecho algo para evitar la muerte de la mujer, una mujer que ahora se ve obligado a ver todos los días cuando el reflejo de su rostro se alza sobre los charcos de la lluvia y el agua fluctuante de los lagos. Perdón por atacarte, de verdad, yo realmente no sabía qué más decir, pues actuó por impulso, optando por dejar que sus emociones salieran a relucir y tomaran control sobre sus acciones. La violencia nos cambia, no eres débil por sentir sus efectos. Los días pasan con la calma que alguien como él solo podría desear. Los instintos de guerra aún se mantenían fuertes sobre sus acciones, evitando que pudiera tener un acercamiento natural. Era completamente normal ver su esbelta pero imponente figura rondar por la aldea con sus cuernos resaltando sobre su cabeza y su capa ondeando al compás del viento, mostrando la majestuosidad que solo él podría brindar. El miedo que los duendes y los lobos pudieron llegar a tener por su sofocante presencia había desaparecido, y en su lugar la calma y la cordialidad tomaban control sobre las acciones de estas personas, quienes lo saludaban ante la llegada del alba y lo despedían frente al ocaso. Su comportamiento no había cambiado con ninguno de ellos, pues incluso si era cordial seguía bastante negativo a tener una conversación que no tenga que ver con el desarrollo y el mejoramiento general del pueblo. En pocas palabras, centraba su tiempo y atención a lo que él consideraba crucial, dejando las relaciones interpersonales como algo inexistente. Rimuru había sido la única persona que insistía con vehemencia, ya sea invitándolo a almorzar o tratando de coexistir en charlas ociosas durante el trabajo. Falló en cada uno de sus intentos. La compañía era bueno siempre y cuando no lo mantenga alejado de su trabajo o sea muy ruidosa, y Rimuru había tratado de hacerlo primero e insistía en ser lo segundo, haciendo que prefiera mantenerse alejado del slime la mayor parte del tiempo. Pero al igual que Rimuru, él también falló en su objetivo. El papel era algo escaso en este lugar, por lo que se utilizaba con bastante frecuencia las tablillas de madera y el carbón como modo de hacer anotaciones y reportes de todo tipo, y eso no fue la excepción para el tipo de trabajo administrativo que había optado por realizar en la aldea.
Rimuru era el verdadero líder de esta gente, era la máxima autoridad, por lo que este tipo de trabajo debería ser suyo, pero incluso si así deben ser las cosas, la realidad era que la personalidad imperativa y con obvios problemas de atención de Rimuru evitaban que fuera eficiente en este tipo de labor. No obstante, Rigurd había tenido la amabilidad de obsequiarle una libreta en blanco, y aunque este papel estaba hecho a la antigua, pieles de animal curtido preparado específicamente para recibir tinta, la practicidad de la libreta era algo que apreciar, por lo que aceptó el regalo dado y ha tratado de darle un uso específico. Hollow. El grito resonó con fuerza en sus oídos, pero agradecía que estuviera lejos, o de lo contrario ahora mismo el dolor sería insoportable, y esta era una debilidad que no había logrado encontrar cómo contrarrestar, pero no tenía prisa, al menos sabía cómo tolerar el dolor. En otro tema más apremiante, él había hecho una incursión a los alrededores de la aldea y en general no había nada que les evitara la tala controlada de árboles y aumentar el crecimiento agrícola de la población, aunque todavía era un inconveniente la falta de conocimiento general respecto a la agricultura. Ahí estás. Mentalmente no pudo evitar suspirar resignado, pues su tiempo de silencio y calma se habían acabado, por lo que cerró la libreta y la apartó suavemente, exponiendo el mapa topográfico entregado por los aventureros. Vamos, levántate, tenemos que correr. Rimuru se veía apurado, por lo que tomó su enorme mano y tiró de su cuerpo con fuerza, y aunque no logró levantar su casi media tonelada de peso, al menos dejó en claro que algo estaba pasando. ¿Qué pasó? Rimuru soltó su mano mientras se cruzaba de brazos y lo miraba con el entrecejo fruncido, claramente molesto por su negativa a levantarse y seguir sus indicaciones, lo que solo fomentaba la idea de que algo malo estaba pasando. El grupo de cacería está siendo atacado. Con un gruñón se levantó de su enorme asiento y miró a Rimuru con claro desgrano, pero el slime lo ignoró y salió de la carpa donde Naruto se había mantenido las últimas 2 horas encerrado, y esperaba que el gigante lo estuviera siguiendo. ¿Por qué no te encargas tú personalmente? Rimuru lo miró de reojo sin detener sus pasos, y de hecho parecía que aumentaba la velocidad a cada segundo, pero sus piernas eran bastante cortas, por lo que no tenía problemas en seguir el ritmo del pequeño slime. Es tu oportunidad de mostrar que te importan. Sin tratar de ocultar su molestia, dejó que un gruñón gutural se escuchara y resonara con fuerza en la cabeza de Rimuru, quien más que asustado parecía divertido por su reacción. Ya estamos aquí. Rimuru no parecía tratar de ser sutil con su presencia, por lo que él tampoco lo fue, y por eso mismo tuvo que ser más rápido al analizar a sus enemigos. Adelantaré, yo iré detrás de ti. En el suelo había uno de los enanos, su nombre era Gotta, en su pecho tenía una herida profunda de un corte, pero no era mortal, y para su molestia el duende estaba arrastrándose y convulsionando como si fuera un gusano. Señor Hollow, gran Rimuru. ¿Realmente están aquí? ¿Acaso se preocupan por mí? Naruto ignoró al duende y pasó de largo, mientras que Rimuru le lanzó una poción curativa, haciendo la herida sobre su pecho se cierre de inmediato y la sangre que salía de borbotones finalmente se mantenga dentro de su cuerpo. Ranga. El Tempest Wolf acudió rápidamente al llamado de Rimuru, por lo que dejó de pelear con sus atacantes y saltó al lado de sus amos, quienes no despegaban la vista del grupo atacante. En el suelo había varios duendes y lobos inconscientes, no parecían tener heridas físicas, por lo que no sería difícil el pensar que usaron alguna clase de somnífero o tal vez fueron obligados a dormir por medio de magia. Eso fue bastante humillante, nunca esperé encontrarme con los ogro. Rigurd, siendo el único duende aún despierto además de Gotta, había hablado con claro desgano y cansancio, ya sea por la pelea o por las múltiples heridas leves alrededor de su cuerpo. Oigan ustedes, no sé qué pasó, pero me molestó lo que hicieron aquí. ¿Podemos hablar sobre esto? Un enemigo que ataca sin razón nunca será un enemigo con el que puedas razonar. Es tonto el solo pensar que algo así sería posible, pero bueno, Rimuru era tonto en muchos sentidos, aunque a veces parecería ser inteligente. Muéstranos quién eres en verdad, maldito monstruo. Uno de los ogros, quien parecía ser el líder, bramó en estado fúrico, su mandíbula se apretaba con fuerza y sus dientes habían comenzado a rechinar por la presión ejercida. ¿Cómo rayos me llamaste? No obstante, Rimuru se veía claramente ofendido por las mordaces palabras del ogro, quien no había quitado su mirada afilada y su agresividad parecía acrecentar con los segundos. Esclavizar monstruos, no es algo que cualquier humano podría conseguir. Puedes ocultar tu apariencia y suprimir tu aura, pero no funcionará.
Sus palabras no solo eran iracundas sino que estaban cargadas de un odio demencial y un rencor que solo aumentaba con cada palabra dicha, y aunque sus aliados se mantenían en silencio parecían estar en un estado similar. Debes revelar tu identidad. El siguiente en hablar fue un ogro mucho más viejo, también era quien tenía la altura más modesta, sin embargo solo bastó una mirada para darse cuenta de la fuerza y habilidad de este anciano, y aunque no superaba su fuerza estaba seguro que en un duelo como espadachín será superado. El margen no sería mucho, pero en un combate solo eso basta. No hagas nada. Rimuru no parecía estar de acuerdo con sus palabras, pero tampoco trató de refutar. A fin de cuentas estaban en una situación que requería de mantener la cabeza fría, no podía perder los estribos. Escuchen. No obstante, ellos no parecían muy cooperativos a sus intentos de no agresión, y el hecho de que no paren de insultarlo lo ponía de los nervios, pero sabía que recibiría una reprimenda si dejaba que sus emociones lo dominen, por lo que se contendría. No tengo la intención de escucharte, esa máscara nos dice todo lo necesario. La confusión inundó los sentidos de Rimuru, pues no lograba entender qué tenía que ver la máscara de Shifu con la contienda que desde un inicio trató de evitar, o al menos de resolver de la manera más pacífica posible. Servirá para pagar, aunque sea una millonésima parte, lo que hicieron con nuestros hermanos, junto con tu cabeza. Eres amigo de esos cerdos. Viendo que la lucha era inevitable, el gigante dio un paso al frente. Su arma aún colgaba de su espalda, pero sus sentidos estaban alertas, pues aunque sabía que la victoria era segura, no estaba solo en este lugar, y aunque es posible que no lleguen a utilizar a ningún rehén, el hecho de que se negaran a matarlos desde un inicio es un ejemplo. La desesperación podría hacer que incluso el más noble de los soldados cometa estupideces. Pagarán. Finalmente los ogros hicieron su primer movimiento, y curiosamente el primero en atacar fue el líder, quien balanceó su katana con velocidad tratando de cortar su piel, pero se quedó únicamente en el intento cuando lo tomó de la muñeca y con brutalidad lanzó su cuerpo haciendo que su espalda colisione con el duro tronco de uno de los muchos árboles alrededor. Viendo a su líder momentáneamente incapacitado, el segundo en atacar fue de hecho el más grande de los ogros, pues medía aproximadamente 2 metros y tenía un mazo de madera, un arma que no dudó en balancear con fuerza y bestialidad contra su cuerpo, pero él actuó más rápido cuando impactó 3 fuertes y poderosos golpes consecutivos sobre su abdomen y pecho, haciendo que al igual que su líder sus pies dejen de tocar el suelo y su espalda choque con la tierra. No pudo tomar un respiro cuando el siguiente ogro en atacar fue una de las 2 mujeres del grupo, una mujer de grandes atributos y mirada feroz, además de que como arma portaba un mazo redondo y puntiagudas protuberancias alrededor. La mujer fue más rápida que su anterior compañero en atacar, pero fue descuidada, por lo que no fue un problema el esquivar sus golpes, y aunque podría contraatacar se limitó únicamente a golpear su nuca para noquearla, evitando tener la misma brutalidad que con sus compañeros varones. Inmediatamente después de que dejó que la mujer cayera al piso, una espada trató de impactar su punta en su pecho, pero logró atrapar el antebrazo de su atacante, siendo un ogro moreno de cabello azul. Como represalias por el ataque, no dudó en dar un fuerte golpe sobre el pecho del ogro, quien abrió los ojos por la fuerza mientras que sentía como su armadura ligera se despedazaba y el aliento abandonaba su cuerpo. ¿Podemos arreglarlo? Realmente no me gustaría que mi amigo los matara, es bastante temperamental. Solo es una advertencia. Además del anciano y el ogro de cabellera pelirroja, solamente quedaba una mujer de hebras rosadas, pero esta última estaba apartada del combate y de hecho estaba siendo resguardada por Ranka, quien tuvo la orden de Rimuru de mantenerla ocupada. Supuso que fue ella la responsable de dormir a los duendes, pues era la única desarmada y de hecho no parecía tener intenciones de tomar la vanguardia en este enfrentamiento. Cierra la boca. Es impensable que nosotros los ogros caigamos ante simples orcos, pero la fuerza de tu amigo me dice que no son uno de ellos. Al parecer se llegó a contener más de lo requerido con el ogro pelirrojo, pues ahora estaba nuevamente de pie y más alerta que al inicio, pues ahora era consciente de su fuerza y no cometería el mismo error de subestimarlo. Sé que todo esto fue culpa tuya, y tus compañeros sirvientes del mal. Nuevamente la confusión brilló por sí sola en Rimuru, quien no parecía entender nada de lo que el sujeto decía, y al parecer el ogro era consciente, pero eso parecía enfurecer al hombre todavía más. Supuso que en su criterio Rimuru solamente estaba fingiendo. ¿Orcos? No, espera, ¿estás confundido? La desesperación por intentar arreglar esto de alguna manera era clara en la voz de Rimuru, pero sus palabras se vieron interrumpidas abruptamente cuando el anciano apareció detrás de él con su espada en alto, listo para cortar su cabeza. Pero él nunca bajó la guardia.
El arma del anciano impactó con fuerza sobre el metal pulido de su propia espada, deteniendo su estocada en seco y evitando que pueda impactar en el cuerpo del más bajo, quien agradeció con la mirada por su asistencia. Veo que tu amigo tiene una innata habilidad con la espada. El viejo fue consciente de que en fuerza bruta nunca lograría vencer al gigante, por lo que alejó la idea de un forcejeo a sabiendas de su derrota en ese aspecto, por lo que regresó al lado del pelirrojo y susurró un halago al gigante. Deja de esconderte tras tu subordinado. No seas un cobarde y pelea. Por segunda vez se vio obligado a poner su brazo frente a Rimuru, evitando su acercamiento, pues como esperaba el más bajo era extremadamente fácil de provocar, por lo que tendría que estar atento por los dos en esta contienda. Tus emociones te ciegan, mantén el control. Un gruñido fue la respuesta que recibió, aunque no le prestó atención. Su atención siempre estuvo en su enemigo mismo. Molestó en ver a Rimuru, eso lo haría bajar la guardia y sería un blanco fácil. Algo que no toleraba era la debilidad y él no podía mostrarla. Acabaré con esto, malditos monstruos. Ogre Flame. Tal y como su nombre lo dice, las llamas bailaron alrededor del ogro y poco después un poderoso vendaval de fuego se alzó sobre ellos con la clara intención de matarlos. El fuego no haría nada a su cuerpo y al de Rimuru tampoco, pues según sabía el slime tenía resistencia a este tipo de adversidades, incluyendo al frío extremo. No obstante, el recibir un ataque únicamente por arrogancia o confianza desmedida era un acto tonto, por lo que no dudó en mover su espada fuertemente, cortando el viento y con eso separando las llamas en dos y, como era de esperarse, inhabilitando la técnica por completo. Presten atención, ogros. Rimuru levantó su mano y de su palma un tornado de incandescentes llamas negras rugió. Él no era un experto en las magículas, pero la niña de cabello rosa sí parecía hacerlo, pues en cuanto el fuego se desató sobre los cielos sus ojos se abrieron en sorpresa y terror. Maestro, tome a la princesa, y salgan de aquí, yo terminaré con esto. El anciano no parecía asustado, pero era obvio que conocía su posición en este momento, pues la ventaja numérica ya fue repelida y en fuerza y poder se estaban viendo superados. El hecho de que esté dispuesto a quedarse, mientras la valentía que disponía y la lealtad que podía presumir. Cierra la boca. No obstante, el joven ogro no tomó la oportunidad que el viejo le brindó, pues incluso si podía decir que como líder no lo respetaba, al menos podría decir que tenía la valentía de un guerrero, pero la estupidez de muchos jóvenes. Me duele decirlo, pero nosotros no somos rivales para ti o tu amigo, pero yo todavía tengo mi orgullo como el próximo líder supremo del clan ogro, y que líder no buscaría venganza de su pueblo asesinado. Aunque no pueda ganar, aún así me enfrentaré a ustedes. El ogro estaba en un estado de cólera. Era obvio que todos los ogros, incluso los que estaban inconscientes, estaban en un estado similar, evitando que alguno de ellos pueda tener el mínimo pensamiento de razonamiento lógico. Maestro, si pelea yo también estaré a su lado. En cualquier caso, la muerte de sus aliados era algo imposible en este tipo de circunstancias y el evitar una pelea ya estaba fuera de discusión, por lo que tomando su espada en manos se preparó para lo siguiente. Su arma se mantenía descansando sobre sus largos y gruesos dedos, moviéndose y balanceándose en un baile suave con el metal vibrante y rebosante de necesidad por ser manchada y bañada en sangre. Casi podía escuchar la plata cantar y babear en anticipación. Espera. No lo hagas, espera hermano, este monstruo, tal vez no sea nuestro enemigo. No obstante, la pelea se vio interrumpida cuando la mujer se interpuso en el camino del ogro pelirrojo, quien no se había molestado en verla o escucharla con sus furiosos ojos aún puestos sobre ellos. Quítate del frente. La mujer negó con vehemencia, pero no dijo nada más. Parecía ser inflexible respecto a esto, no dispuesta a decir nada más hasta que su hermano bajara las armas y escuchara con total atención qué palabras. ¿Por qué no? Es un monstruo enmascarado, como el que atacó a nuestro pueblo. Tú misma me lo dijiste. Internamente no pudo evitar gruñir de manera despectiva, pues el hecho de que la máscara haya sido prueba suficiente para ellos mostraba lo estúpidos e irracionales que pueden llegar a ser. Esto podría ser un maldito desfile. En este momento no dudaba de que estos idiotas atacarían al primer tonto que vean con máscara, y para su infortunio este fue Rimuru. Sí, yo dije eso, pero por favor, ¿podrías pensarlo con la cabeza más fría? Porque seres tan poderosos como ellos dos, ¿usarían tácticas tan deshonestas como hacer que los cerdos atacaran a nuestra gente? Te apuesto a que tienen el poder suficiente para matarlos si así lo desean. No hay duda de que no son como nosotros, pero hermano, no creo que tengan conexión con el ataque a nuestro pueblo.
Rimuru había comenzado a sentir y hacer sonidos en afirmación, estando completamente de acuerdo con las palabras de la mujer, incluso si todavía no entendía del todo la situación, pero si ella podría evitar un enfrentamiento más sangriento no se iba a quejar. Queremos saber quiénes son ustedes, dínoslo. Rimuru sabía que Hollow no diría palabra alguna, evitando filtrar cualquier tipo de información sobre su propia persona, por lo que evitaría hablar por él y se limitaría a hablar solo por sí mismo. Yo solamente soy un slime. El cuerpo humano de Rimuru comenzó a derretirse y deformarse hasta que volvió a su forma slime, permitiendo que su ropa se mantenga tirada en el suelo, pero procurando saltar rápidamente para estar sobre los cuernos del gigante. Y esta máscara es un recuerdo de alguien que conocí. Pueden verla, para que corroboren que no es la misma de quien los atacó cuando estaban en su pueblo. El ogro pelirrojo fue cauteloso y tentativo en cada paso que daba mientras se acercaba al gigante, pues era evidente que aún estaba alerta y que la confianza que tenía el slime no la tenía el gigante, y para evitar una confrontación se acercó siendo cauto y con suavidad. Sí, me parece familiar, pero... El anciano y la mujer se acercaron con la misma intención que el hombre y al igual que él trataron de ser suaves con cada movimiento, evitando alertar al más grande, quien los veía desde arriba como si no fueran más que simples cucarachas, o al menos así lo sentían ellos. Pero mira, esta posee el poder antimágico. Al parecer el viejo fue el primero en notar el poder supresor que contiene la máscara, y ese hecho solo hacía que su pensamiento acerca de él se haga cada vez más favorecedor, al menos en lo que respecta a sus habilidades. Pero recuerdo que aquel monstruo no estaba ocultando su aura. La mujer fue la siguiente en hablar, siendo rápida en dejar los puntos claros y hacer que su hermano dejara de luchar, pues además de que era evidente que perderían, sería un vano al saber que este enemigo no era el responsable de la caída de su pueblo. Ya entendí. El ogro estaba mucho más tranquilo, por lo que se postró en un rodilla, dejando en claro su vergüenza por su actuar tan infantil y desesperado, llegando a atacar a quien no debía por razones que ni siquiera conocía. Discúlpenme, parece que nuestra desesperación causó un gran malentendido, les suplico a ambos que acepten nuestra disculpa. Claro que la acepto, ¿y tú, Hollow? Las miradas se posaron inmediatamente sobre él, pero no parecía afectado, su porte seguía siendo imperturbable y debido a su silencio la respuesta fue más que clara. No aceptaba sus disculpas. Bueno, este no es un lugar para conversar, los invito a mi aldea. Síganme si quieren. Antes de que pudieran llegar a refutar, el gigante tomó a Rimuru con brusquedad y lo puso frente a su rostro, y aunque no tenía facciones para leer, era obvio que no estaba de acuerdo con su invitación. No hace mucho fueron nuestros enemigos, no puedes confiar con tal rapidez. Si no fuera por el grosor y profundidad de su voz habría logrado percibir la incredulidad en sus palabras, pues para ser justos era impensable creer que alguien llegaría a confiar tan rápidamente en alguien que segundos atrás tenía la clara intención de acabar contigo. Estaban desesperados. Yo. Nuevamente se vio interrumpido cuando la voz de Hollow volvió a resonar en un fuerte eco en su cabeza, evidenciando y dejando muy en claro que no estaba contento con su decisión. No me importa lo que hayan sentido, actuaron de manera imprudente y impulsiva, deberían de agradecer que aún están vivos y tú a que aún estoy dispuesto a seguir algunas de tus reglas. Aunque los ogros no podían escuchar lo que el gigante decía, podían darse una idea de lo que hablaban, por lo que ahora quedó más que claro que el así llamado Hollow era todo menos un subordinado, o al menos tenía que tener cierto grado de importancia como para que se rebele contra el líder. Confiar no siempre es malo. Su voz salió más suave de lo normal, era obvio que no quería esta discusión, por lo que con un gruñido dejó al slime sobre el lomo de Ranga, quien felizmente aceptó el cambio, aunque trató de no mostrarlo, era claro que no era el momento. Pone en riesgo tu capacidad de juzgar. Rimuru no dijo nada y Hollow tampoco trató de volver a romper el silencio. A fin de cuentas, asa cual sea la decisión que tome, se mantenía alerta y se movería con cautela.